Muy bien, continuamos con la información. Son ya las 9:17. Está en nuestros estudios el exministro de Economía, Alonso Segura, porque ustedes han conocido el aumento de algunos impuestos. Seguimos conociendo el aumento de impuestos y la verdad andamos un poco preocupados. Entendemos que hay un déficit fiscal que subsanar, pero también hay opiniones encontradas sobre la manera en que esto lo está pensando hacer el gobierno. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Mávila. Ayer se hizo un anuncio sobre un incremento o un pago del impuesto a la renta para personas que antes estaban exoneradas. Esto ha asustado a muchas personas. Estamos hablando de gente que recibe ingresos de 2.000 soles. Sí, aparentemente sí. Aparentemente a partir de 2.000 soles que antes no pagaban y que hoy van a tener que pagar. ¿Esto es estrictamente necesario? ¿Tan mal está el Estado, que es lo primero que uno piensa? Yo creo que lo primero, Mávila, es... yo creo que hay que esperar y hay que darle tiempo para que primero solicite las facultades del gobierno y después se las den, porque las facultades que han solicitado son amplias. No solo son materia tributaria, para empezar, también hay temas de inversión y una serie de otros temas, ¿ok? No económicos, además. Y en realidad yo creo que se ha sacado un poquito de contexto. Lo que ocurre con el impuesto a la renta de personas es que en el Perú se comienza a pagar desde 2.500 soles al mes, más o menos, que es bastante alto a nivel internacional. El objetivo de ese tramo que no se paga... Cuando dice alto es porque en el Perú, digamos, no se paga y en otros países sí, haciendo un equivalente a la moneda yo sé que de cada país. A nadie le gusta pagar impuestos, pero ¿cuál es el sentido del impuesto a la renta? Es que todos paguen progresivamente, ahorita explico qué es eso, pero se exonera un primer tramo que está orientado a cubrir usualmente lo que es pobreza, la canasta de pobreza. Y la canasta de pobreza para un hogar en Perú cuesta 1.300 soles aproximadamente. ¿Eso quiere decir que solamente quienes reciben hasta 1.300 soles? Digamos. Ok, por aplicar una lógica. Por aplicar una lógica más o menos. Entonces por eso es que se dice que en Perú es bastante alta. Yo no sé si van a aplicarlo o no van a aplicarlo, pero lo que tiene que tener la gente es tranquilidad de que si en caso se aplicase y se redujese un poco el umbral, digamos, de 2.500, que son 7 UTs al año, a 6 o a 5, estamos hablando de que el marginal sería con una tasa bien chiquita. No sé, pues por ejemplo una tasa de 5%, no sé qué estará pensando el gobierno, pero es una tasa muy pequeñita. Entonces estamos hablando de que alguien de repente termine pagando 20 soles al mes o una cuestión por el estilo. Es decir, no va a ser un no es algo paquetazo así. para la gente. No va por ahí. Yo no soy parte del gobierno, pero digamos, varias de esos análisis técnicos se han hecho antes y esa es más o menos la recomendación. Entonces yo diría tranquilidad. Todavía esto recién está en evaluación, están solicitando facultades, entonces yo creo que es importante no generar este ruido, ¿no? Y vamos con calma. Eso es parte de ampliar la base, dicho sea de paso. Cuando se dice ampliar la base, hay varias formas de ampliar la base. Si uno baja este umbral, incorpora cientos de miles de contribuyentes con una tasa muy chiquitita, muy bajita, pero eso permite más que por lo que paga cada uno. ¿En cuánto se podría ampliar la base tributaria? Digamos, depende de cuánto bajen, pero va a haber algunos cientos de miles. Si bajas a 2.000, yo diría que va a haber, no sé, quizás 300, 400.000 o también 1 millón de contribuyentes nuevos, ¿no? De renta. Claro. Por eso yo creo que hay que tener tranquilidad, no hay que adelantarse, hay que dejar que el gobierno, el ministro de Economía, pida las facultades, presente después, ojalá se las den, presente los decretos legislativos y se verá. Pero en todo caso, si llegara a aplicar algo de ese tipo, estamos hablando de una tasa muy bajita. Claro, y lo interesante, y a ver, si le entiendo, la importancia de ampliar la base tributaria tiene que ver que esto corre para cada trabajador que perciba ese ingreso. Sí. ¿Correcto? No es sobre el ingreso familiar. No, es para el trabajador. Es para el trabajador. Sí, como se aplica impuesto a la renta, ¿no? Pero correcto. Es una tasa bajita. Ahora, digamos, yo no soy vocero del gobierno, yo no sé exactamente qué es lo que van a plantear, pero digamos, yo creo que lo importante es que la gente no se asuste y se espera que salgan las propuestas técnicas. Además, también es importante que esta es una parte, digamos, pequeña y puntual de las facultades. En realidad las facultades van más por combate a ilusión, por combate a evasión, ¿de acuerdo? Más que subir tasas. Subieron selectivos, hay esta discusión de tasa, pero mayoritariamente lo que estamos hablando es facultades para poder y encontrar a aquellos que no están pagando. Que es ahí donde además se necesitan las facultades, ¿correcto? Exacto, y esa es la parte más amplia. Para el impuesto selectivo al consumo no. El gobierno podía hacer esta variación. Porque era variación de tasas. Era variación de tasas, pero estaba facultado para hacerlo. Facultado para hacerlo, que es ahora, un tema muy puntual. Hay un artículo muy crítico de Iván Alonso que habla justamente del impuesto selectivo al consumo y dice, con las tasas diferenciadas el gobierno está haciendo una política arancelaria de la peor especie.
El problema, uno de ellos, es que ambos objetivos son incompatibles y se refiere a estos dos objetivos, ¿no? Uno, recaudar, y dos, reducir las externalidades negativas de los productos grabados supuestamente por el daño que causan. Entonces defiende él, por ejemplo, que se haya incrementado el impuesto a los combustibles, pero no defiende el tema de las bebidas azucaradas porque considera que esto va a tener un relativo éxito y que no está demostrado que un incremento de los impuestos pueda mejorar la salud de las personas. Mira, en realidad el sentido de los selectivos, como señala ahí, es doble. O sea, uno sube impuestos en general y seamos claros, se suben porque hay necesidad de recaudar. Pero la forma como lo aplican estos selectivos es justamente tratando de atacar aquellos bienes que generan daño a la sociedad. Externalidad, lo que dijo él de externalidad, que es una externalidad. Si yo fumo un cigarrillo, eso perjudica a otros, pero sobre todo genera enfermedades que después la salud pública tiene que cubrir. ¿No? Porque es que la sensación que hay para lo muchos mismo con es que eso viene a ser una suerte de justificación para la elevación del impuesto. No, no es así. La metodología de tributación y selectivos en función de nocividad se aplica en otros lados y está trabajada hace años en Perú. De hecho, yo cuando fui ministro subí antes de irme cigarrillos y carbón y se había hecho análisis de varios otros bienes, ¿de acuerdo? Obviamente no voy a estar totalmente de acuerdo tampoco con el gobierno en todos los bienes o todas las tasas, ¿de acuerdo? Pero la lógica es bastante clara y se aplica en otros lados. Entonces, lo que va a ocurrir es que él no está de acuerdo de repente en bebidas azucaradas. Hay ejemplos de han tenido impacto. En México tuvo mucho impacto, por ejemplo, ¿no? En Perú también lo que aplicamos de cigarrillos también ha reducido el consumo o el hábito de fumar en escolares, etc. Entonces, de nuevo, estas medidas sí tienen impacto. Lo importante y lo que se busca es que se reduzca la cantidad consumida. Algunas personas dicen, pero eso no va a ocurrir porque algunos bienes son muy rígidos, son muy inelásticos, pero sí reducen el consumo y en todo caso ayudan a generar recursos para combatir estos costos. A mí no me parece que sea un pretexto, con todas las diferencias que pueda tener en términos de ¿Le parece un plan bien bienes. ejecutado? ¿De haber estado en el Ministerio de Economía ahora lo hubiera aplicado tal cual o le hubiera hecho algún tipo de variables? Probablemente le había hecho algunos ajustes, digamos, por ejemplo, el caso de vehículos a mí no me... La lógica interna de los vehículos grabar, importados. Exacto, no me gusta tanto, pero digamos, son matices dentro de una política que es correcta. Y como dije, o sea, si yo hubiera estado en este momento, lo hubiera hecho. Digamos, además... La situación externa mejoró, ya era claro, digamos, cuando hubo el cambio de gobierno. Estas medidas debieron adoptarse gradualmente antes. Torne. Digamos, se debieron hacer en esas épocas, ¿no? En vez de ajustar gasto, que te desacelere el PBI, que te genera todo este efecto que hemos visto, debieron comenzar a sincerar algunas tasas de impuestos y implementar estas medidas de combate a evasión, elusión, que estaban varias ya terminadas o muy avanzadas otras. ¿Fue tan malo lo que hizo Torne para que en el poco tiempo que estuvo como ministro trajera toda esta consecuencia o ya venía desde antes, siendo francos, un problema económico para el país? Lo que ocurre es lo siguiente, cuando te entra... Lo que sufrió el Perú a partir del 2011 hasta el 2016 fue un choque externo, la caída de precios de materias primas, que son muy importantes para Perú, más profunda en más de 65 años y la más larga. América Latina entró en recesión, Perú no, pero América Latina entró en recesión. Entonces, en ese momento tú lo que tenías que hacer era apuntalar el crecimiento. Entonces no era un momento... Para contrarrestar el choque, la coyuntura externa. Externo. Pero esa caída de PBI, esa caída de materias primas, hace que tus ingresos se caigan, ¿de acuerdo? Pero ese no era momento de subir impuestos, porque entonces contribuyes a desacelerar más. Por eso decía, cuando ya se revierte ese choque externo, que ocurre a comienzos del 2016, pero ya era más clara en la segunda mitad, es en ese momento cuando tienes que comenzar a reconstituir, digamos, gradualmente tus ingresos públicos, reducir tu déficit fiscal. Como cualquier familia, lo que ocurrió es que cayeron tus ingresos, estoy gastando más, estoy desahorrando. Entonces ya en ese momento, cuando digamos ya tengo trabajo, ya comienzo a ahorrar más. En ese momento, cuando pasa la situación externa negativa, tengo que comenzar a reconstituir mi base de ingresos. Se dejaron varias medidas trabajadas. Yo dejé varias medidas trabajadas, o como gobierno dejamos varias medidas trabajadas. Hay una de la antielusión que le hemos comentado en el programa. Hay varias, ¿de acuerdo? Y que todavía no se puso en práctica, bueno, durante la gestión de Kuczynski. En ese momento es cuando debió gradualmente desplegarse ese tipo de cosas, pero se fue por otro lado, se fue por ajuste de gasto. ¿Cuál es el problema? Que ajustar inversión pública y gasto público te contrae el PBI muy fuerte.
Por eso es que un PBI que encontraron creciendo 4.7 el tercer trimestre, se fue a 3.1 al cuarto trimestre del 2016, de inmediato, antes del Niño, el abajato, y de ahí estaba menos. Pero eso de 2,5. habla de una fragilidad de la economía peruana, ¿no? Es decir, una medida mal tomada puede... Claro, lo que ocurre, David, Mávila, es que la economía venía recuperándose de una situación, te digo, la más dura de choque externo en más de 65 años. Entonces, evidentemente, el paciente había salido de cuidados intensivos, se estaba recuperando en cuidados intermedios, si quieres, pero no era momento, pues, de sacarlo a que corra una maratón. Darlo de alta. Darlo de alta y meterlo a correr una maratón, ¿de acuerdo? Entonces, esa fue la crítica que algunos hicimos de inmediato cuando se dijo, vamos a ajustar el gasto. Claro. El ajuste no fue pequeño, fueron 4.000 millones de soles en 4 meses. Eso es el equivalente a más de medio punto del PBI, o sea, 2 puntos anualizados. Por eso tu PBI se va de 4.7 a 3.1. Claro, que era regresar a cuidados intensivos al paciente. ¿Y eso qué te genera? Te genera además, se acelera tu pérdida de recaudación. ¿Por qué? Porque las empresas venden menos IGB, tienen menos utilidades, la gente consume menos renta a las personas, menos renta. Entonces, de nuevo, comenzar a salir del hoyo. Entonces, ahora ya es momento de comenzar a arreglar la parte tributaria. Varias medidas, como te dijo, se habían trabajado, ya es cuestión del gobierno cuáles toma, cuáles ajusta, cuáles modifica, pero también, varias de esas se habían trabajado. Claro, y también va a ser importante la oportunidad y el contexto político, ¿no? Porque, por ejemplo, ya este tema del impuesto a la renta ha supuesto un primer intercambio entre el ministro de Economía y el presidente del Consejo de Ministros, que ha dicho que no es esa la política. Entonces, creo que estos dichos y contradichos no le hacen bien, digamos, a una política económica que no va a ser necesariamente populista ni del agrado de todos. Sí, pero yo creo, mira, yo voy a resaltar el último punto, subir impuestos no es popular. Exacto, a eso me refiero. A nadie le gusta. Entonces yo creo que el gobierno sí está tomando el toro por las astas y está tomando decisiones, ¿de acuerdo? Entonces yo no me quedaría en lo anecdótico de si hubo una declaración del ministro de Economía, una declaración del Premier, puede haber algún tipo de descoordinación, pero dejemos Esperemos ahí. Mejor, claro, al tema de las facultades y la presentación. Esperemos, porque, Mávila, las facultades en materia tributaria son muy importantes, entonces no les metamos ruido y dejemos que trabajen. Siempre habrá oportunidad después de comentar qué nos parece, qué no nos parece, pero es importante que puedan lanzarse. Y hay otras facultades en materia económica también importantes, en materia de inversión también, que están solicitando, que también son importantes. Vamos a ver qué ocurre, ¿no? Vamos a ver qué pasa. La presentación del ministro es el martes, se ha reprogramado, ¿no? Veremos entonces cuáles son los anuncios. Muchas gracias por estar con nosotros en el programa. Gracias. Vamos a hacer una pausa.